Hay una escena que desde que la vi no se me va de la cabeza. Un adolescente de pie en la sala de su casa, sus padres sentados en el sofá a punto de ver un partido. El chico se les acerca y les dice: papá, mamá, cierren los ojos, tengo una sorpresa para ustedes. ¿Qué haría cualquier padre, cualquier madre? Confiaría en él. Segundos después, el chico saca una pistola y dispara. Esto no es una película, no es una leyenda. Esto es verdad. Y pasó en Ohio en el 2007. Y el chico que apretó el gatillo tenía tan solo 16 años. Y lo peor es que esto no fue un accidente. Pero aquí hay varias incógnitas. Para empezar, ¿qué hace un adolescente de 16 años con una pistola? ¿Y qué lo orilla a que apunte a sus padres y que jale el gatillo? O más bien, ¿quién lo dejó llegar hasta ahí? Si alguna vez escuchaste esta historia del chico que mató a su mamá porque le quitaron el videojuego de Halo, créeme, yo sé que probablemente la leíste en algún titular amarillista o en algún post de Reddit o en algún lugar, pero muy mal contado. El día de hoy la vamos a platicar como es. Porque esta historia es mucho más compleja de lo que creemos, mucho más humana y mucho más inquietante. Amigos, bienvenidos a este canal en donde todos los martes nos adentramos a las mentes y las historias de asesinos más perturbadoras que hay. Mi nombre, ya me conocen, es Manu. Soy médico apasionado por el estudio del comportamiento humano y un contador de historias. El día de hoy te voy a contar la historia de Daniel Petrick y vamos a resolver de una vez por todas una incógnita que tenemos desde hace mucho tiempo. ¿Puede un videojuego llevarte a matar a alguien? La historia que te voy a contar no trata solamente sobre un videojuego. Trata sobre el dolor, sobre el aislamiento, sobre un sistema que no supo ver a tiempo lo que se venía y sobre lo fácil que es simplificar la causa cuando la verdad está llena de capas. Como en todos los capítulos de Perturbados, vamos a empezar hablando sobre la persona en cuestión. Vamos a desentrañar quién era en realidad Daniel, por qué lo hizo, cuáles eran sus antecedentes. Antes de que Daniel Petrick se convirtiera en el hombre noticia, él fue un niño, fue hijo, fue un adolescente que solo quería correr otra vez. Daniel creció en Wellington, un pueblo chiquito de Ohio, en una comunidad de casas sencillas, una iglesia que quedaba a pocas cuadras de su casa y en realidad una comunidad muy tranquila donde todos se conocían. Su papá, de nombre Mark, era pastor de la iglesia. Era una gran cabecilla de la congregación. Su madre Susan era ama de casa y estaba presente en la formación tanto de él como de su hermana. Eso sí, en su familia la fe lo era todo. Ir a la iglesia no era ni siquiera una opción para ellos. Era parte del ritmo de la vida. Orar antes de comer, leer la Biblia en la noche, todo esto, aunque para muchos eso puede sonar estricto, pues para Daniel era algo normal. Pero lo que él amaba en realidad era el deporte. Le encantaba el fútbol americano. Esa era su pasión. Y era muy bueno haciéndolo. Era rápido, era fuerte y tenía ese tipo de energía que pareciese que nunca acabaría. Las personas que conocían a Daniel dicen que se iluminaba cuando estaba en la cancha. Que este chico era competitivo, pero al mismo tiempo una persona leal. Que se quedaba después del entrenamiento a seguir lanzando solo el balón solamente para mejorar. No sé si te acuerdas de ese momento de tu vida en el que todo parecía tener sentido. Pues para Daniel ese momento era el deporte. Hasta que todo lo perdió. Fue en el 2006.
Daniel tenía 15 años cuando se fue a una excursión con sus amigos. Un viaje de snowboarding a las montañas. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió, pero Daniel cayó y fue una caída muy fuerte. Se llegó a golpear la espalda y llegó a causar fracturas. Al principio parecía una lesión menor, un solo golpe, nada más, pero esto no lo era. La lesión en su columna fue muy grave, tan grave que los médicos le dijeron esto: si te vuelves a golpear, puedes quedar paralizado para siempre. Fútbol, fuera. Correr, fuera. Hasta subir las escaleras era peligroso para Daniel de tan solo 15 años. Imagínate que a tus 15 años te digan que tu cuerpo ya no es el mismo, que no podrás volver a hacer las cosas que amas hacer. Imagina solamente eso, escuchar esas palabras, que no vas a poder volver a moverte otra vez como antes, que tienes que tener cuidado hasta para dormir. Y eso es solamente el comienzo, porque semanas después su cuerpo colapsó. Daniel adquirió una infección por estafilococos, una bacteria que entró a su organismo y lo dejó postrado en cama. Fiebres, dolores constantes, fatiga extrema. Su cuerpo ya no respondía. Y todo lo que antes era parte de su rutina, ya no estaba. Daniel dejó de ir a la escuela. Ya no veía a sus amigos, ya no entrenaba, solo estaba ahí, en su casa, en su cuarto, día tras día, semana tras semana. Todos pasamos por momentos duros en la adolescencia, pero lo de Daniel no fue solamente tristeza, fue encierro, fue un dolor crónico, fue un silencio. Sus padres, claro, intentaron ayudar, eran buenas personas, pero en casas muy religiosas a veces el sufrimiento se vive en voz baja, se pone en manos de Dios, se reza y se espera, pero no se habla. Por ende, Daniel dejó de ir a clases. Lo empezaron a educar en casa. ¿Y sabes cómo es estar en casa todo el día? Creo que todos lo sabemos, porque todos vivimos una pandemia. Pues cuando eres adolescente ha de ser peor. ¿Por qué? Porque no hay amigos, no hay recreos, no hay risas, no hay nadie tocando la puerta para salir a jugar o a divertirte. Lo que Daniel estaba viviendo tenía nombre. Es sencillo: depresión. No fue diagnosticada en ese momento. Pero años más tarde, durante el juicio, el psicólogo forense, el doctor Steven Neuhaus, quien evaluó a Daniel Petrick bajo la orden de la defensa, concluyó que el adolescente mostraba síntomas consistentes con un episodio depresivo mayor. Entre ellos, el aislamiento extremo, la fatiga, la irritabilidad, la pérdida del interés y pensamientos obsesivos. Este perfil fue respaldado por investigaciones como las del Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos, que indican que el aislamiento social en los adolescentes combinado con un dolor crónico aumenta significativamente el riesgo de trastornos depresivos graves. En el caso de Daniel, el dolor físico, la pérdida de su identidad como deportista y la falta de contacto social crearon un terreno perfecto para el colapso emocional. Y en ese gran abismo silencioso encontró algo. Un nuevo universo, donde no importaba que su espalda doliera, donde no había hospitales ni diagnósticos, solamente él y un videojuego. Así fue como Daniel conoció Halo y por primera vez en mucho tiempo volvió a sentir el control. En el mundo real, Daniel Petrick no podía correr, no podía jugar, no podía escapar de la sensación de que su vida se había detenido. Pero en Halo, todo era distinto. Aquí podía caminar, podía correr, saltar, disparar, podía ganar. Aquí él tenía el control. Para millones de jóvenes, los videojuegos son un pasatiempo, pero para Daniel se convirtió en una necesidad emocional.
Todo comenzó cuando sus padres le permitieron salir de casa para ir a visitar a un amigo de nombre Jonathan. Allí fue donde vio por primera vez el videojuego de Halo. Un videojuego que, para los que no conozcan, es de primera persona, que combina ciencia ficción con un ritmo frenético. Y básicamente la trama es que estás en una guerra intergaláctica, matando alienígenas y completando misiones. Y para alguien que lleva meses encerrado, sintiéndose inútil, esto fue lo más emocionante que había vivido en muchísimo tiempo. Daniel empezó jugando unas cuantas horas, luego varias más, después fines de semana enteros, hasta que hubo días en los que jugaba 15, 16 e incluso 18 horas seguidas, sin pausas, salvo para ir al baño, comer y regresar a jugar. Esto no era solamente distracción, era el escape. El mundo virtual se convirtió cada vez más real, más seguro, más suyo, muchísimo más que su mundo físico. A ver, este tipo de comportamiento no es único de Daniel. De hecho, ya para esas épocas, investigadores como el doctor Douglas Gentile, psicólogo en la Universidad Estatal del Iowa, advertían sobre los efectos adictivos de los videojuegos en jóvenes con cuadros de aislamiento o de depresión. En uno de sus estudios más citados, en el 2009, encontró que aproximadamente un 8% de los gamers adolescentes desarrollaban síntomas consistentes con una adicción conductual y con pérdida del control sobre el tiempo del juego, el uso compulsivo del mismo y la irritabilidad al detenerse. Esto combinado con sustitución de relaciones reales por experiencias digitales. En palabras más sencillas, del Dr. Gentile dijo: el juego deja de ser una actividad lúdica y se convierte en una forma de regulación emocional, regulando emociones intensas como sea la tristeza, la ansiedad o la frustración. Y eso era exactamente lo que Daniel en este momento estaba viviendo. Y no es que sus padres no notaran el cambio, lo veían cada vez más metido en ese mundo. Daniel era cada vez menos hablador, más irritable cuando no podía jugar, y cuando él les habló sobre tener su propia copia del juego de Halo en casa, la respuesta fue un rotundo no. Y aquí, mis queridos amigos perturbados, la historia cambia de tono, porque ese no fue una regla como cualquier otra. No fue un no por hoy, o no fue un no, espérate a Navidad. Fue un esto nunca va a entrar a la casa, nunca. Y Daniel venía de una familia profundamente cristiana, conservadora, con reglas claras sobre lo que se permitía y lo que no. Su papá, el pastor Mark Petrick, creía que los videojuegos violentos eran una forma de glorificar el mal. En una entrevista años después dijo: Jesús no usaría armas, Jesús no jugaría Halo. Y esa diferencia de visión entre padre e hijo no se llegó a discutir, ni siquiera era un tema, no se habló, solamente se impuso. Lo que para los padres era una advertencia, más que nada moral, para Daniel era una única cosa que lo mantenía de pie, y se lo quitaron. Le quitaron el juego y con eso también le quitaron el escape emocional que él tenía. Y bien interesante, porque la psicóloga clínica, la doctora Kimberly Jung, pionera en el estudio de adicción digital, escribió: en contextos de aislamiento, los videojuegos no solo ofrecen entretenimiento, sino una estructura emocional. Su investigación señalaba que un adolescente con depresión, el juego puede volverse el único lugar donde sienten control, donde sienten algún logro y autonomía. Cuando estos desaparecen abruptamente, el resultado puede ser devastador. Y eso, amigos, fue exactamente lo que pasó. Daniel no aceptó ese no por respuesta. Una noche de septiembre del 2007, esperó a que todos se durmieran. Reunió $70 en efectivo, abrió la ventana de su cuarto y se escapó. El chico caminó hasta la tienda, compró su copia de Halo 3 y volvió por donde salió. Él estaba muy emocionado y al mismo tiempo nervioso. Al fin tenía el juego que tanto deseaba en sus manos. Finalmente, al entrar por la ventana de su cuarto, su madre lo estaba esperando. Ella vio que el chico traía el juego en la mano. Supo lo que era. No dijo mucho, solo se impuso a llamarle a su esposo.
Mark le quitó el juego de las manos a su hijo y lo llevó directamente a la caja fuerte que tenía en el closet. Ahí, justamente ahí donde él guardaba documentos y una pistola de 9 milímetros. Mark cerró la caja fuerte con llave y esa misma llave la llevó al llavero que usaba para el carro. En ese momento nadie lo pensó. Para los padres solo estaban castigando una desobediencia, pero sin saberlo, lo que acababan de hacer era encerrar en la misma caja el símbolo de la única fuente de control emocional de su hijo y aparte el arma que destruiría a toda la familia. Halo 3 no fue solamente un videojuego para Daniel Petrik. Fue un escape, fue un consuelo, fue un antídoto contra una vida que ya no reconocía. Y cuando se lo arrebataron, algo se rompió en él, algo que ya no se iba a poder reparar nunca más. En una casa como la de los Petrik no pasaban muchas cosas extraordinarias. Cada día era muy monótono, muy parecido. El padre llegaba de predicar, la madre preparaba la cena, se sentaban juntos a ver algún partido y las llaves del auto siempre se quedaban en la repisa junto a la puerta. Esa rutina tan predecible fue justo lo que dio a Daniel la oportunidad que estaba esperando. Para entonces ya habían pasado días desde que se le había confiscado el juego, pero él no había soltado el tema. En silencio seguía enojado, seguía resentido y en definitiva estaba obsesionado. Y aunque nadie lo supiera, él ya tenía un plan. Una noche esperó como siempre a que su papá dejara las llaves sobre la mesa. El chico no se apresuró ni hizo ruido, solamente esperó el momento exacto. Y cuando lo tuvo, tomó las llaves y con sus manos firmes fue hasta el closet, abrió la caja fuerte y allí estaban las dos cosas que más deseaba y que más peligro representaban para él. La copia del videojuego de Halo 3 y una pistola 9 milímetros Taurus PT-92. Y en ese preciso instante Daniel tomó ambas. Una para jugar y la otra para que nadie volviera a quitarle su juego. Sus padres seguían en la sala como siempre, sentados uno al lado del otro. La narración del partido resonaba en el fondo y todo parecía una noche completamente normal. Nadie en la casa sabía lo que estaba a punto de pasar. Daniel se paró frente a ellos, los miró y con una voz tranquila, casi infantil, les dijo: «Cierren los ojos, les tengo una sorpresa». Y ellos confiaron. Lo que vino después duró solamente unos segundos. Daniel sacó la pistola, apuntó a su padre y le disparó directo en la cabeza. Su madre abrió los ojos, confundida, horrorizada, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Daniel le disparó también 4 veces, en el pecho, en el brazo y en su cara. La pobre mujer murió en el acto. Daniel no gritó, no huyó y tampoco lloró. Su padre, increíblemente, sobrevivió al disparo gravemente herido. Quedó inmóvil, apenas consciente, pero vivo. Lo que hizo fue aún más perturbador, pues Daniel intentó simular la escena. Se acercó a su padre moribundo, tomó la pistola y la colocó en su mano. Él quería que pareciera como un asesinato-suicidio, que su padre había matado a su madre y luego se había matado a sí mismo. El problema es que Mark Petrik seguía respirando. Y justo cuando Daniel se disponía a dejar la escena, el timbre de la casa sonó. Era su hermana Heidi y su esposo. Llegaban a ver el juego con toda la familia, como normalmente lo hacían muchos sábados. Daniel los recibió en la entrada. Estaba pálido, tembloroso, pero con un discurso ya preparado. Les dijo que sus padres estaban peleando, que no era un buen momento y que lo mejor sería que se fueran y regresaran mañana.
Pero algo no cuadraba en este chico. El tono de la voz de él, la mirada esquiva y sobre todo un sonido que vino desde el fondo de la casa. Un gemido, apenas audible, pero suficiente para saber que algo ahí estaba mal. Cuando entraron a la casa, encontraron la escena. Susan sin vida. Mark en el suelo sangrando, aún consciente y agonizando. Y Daniel parado en medio de la sala con la caja de videojuego aún en la mano. El esposo le arrebató la pistola mientras que Heidi llamó al 911. Daniel no dijo nada, solamente subió a la camioneta de la familia, encendió el motor y se fue manejando con su copia de Halo 3 en el asiento del copiloto. El chico iba rumbo a la casa de su amigo. El chico iba a ir a jugar. Daniel fue arrestado esa misma noche. Lo encontraron a pocos kilómetros de su casa, manejando la camioneta familiar con una expresión tan vacía que los oficiales pensaron al principio que este chico estaba en un estado de shock. No puso resistencia, no gritó, no pidió ayuda, solo tenía su propia copia del Halo 3 en el asiento del copiloto. Como si ese disco fuese lo único que todavía importara en su vida. Días después, los medios empezaron a llamarlo el asesino del videojuego. Pero el juicio real fue mucho más complejo que cualquier titular que se hizo. Porque lo que estaba en juego en ese tribunal no era solamente la culpa, que sabemos que él la tuvo, era entender por qué. El juicio comenzó en diciembre del 2008, en Elira, Idaho. Daniel tenía 17 años, pero fue juzgado como adulto. No pidió jurado, dejó su destino a manos de un solo hombre, el juez James Burke. Lo primero que impactó en la sala fue la presencia del padre de Daniel, Mark Petrick, el hombre que había recibido un disparo en la cara por parte de su propio hijo. El señor llegó, se sentó en el estrado solamente para defender a su hijo. La declaración de Mark fue breve y devastadora. Él dijo: Daniel es un buen chico. No entiendo por qué hizo lo que hizo, pero lo amo y te perdono. La defensa, liderada por el abogado James Kersey, no intentó negar los hechos. Daniel había apretado el gatillo. Esto estaba claro, pero lo que sí alegaron fue que en el momento del crimen no era completamente consciente de lo que él estaba haciendo. Y para demostrar esto, llamaron a un especialista, el doctor Neuhaus, quien evaluó personalmente a Daniel y afirmó que el joven presentaba síntomas de depresión severa y una relación patológica con los videojuegos. Según su informe, Daniel mostraba fantasías homicidas, persistentes, asociadas a la pérdida del control emocional tras la privación de su principal fuente de refuerzo, o sea, tras la privación del videojuego. En otras palabras, su cerebro estaba roto completamente y el juego, en lugar de causarlo, lo estaba sosteniendo. Escucha, estudios del Instituto Nacional de Salud Mental ya habían documentado cómo en adolescentes con aislamiento crónico y depresión, el uso compulsivo de videojuegos puede generar una dependencia conductual similar a la de ciertas sustancias. No porque el juego te vuelva violento, sino porque te anestesia, te da estructura, te da logros. Y cuando te quitan eso de golpe, el sistema colapsa. Pero la fiscalía no compró esa explicación. El fiscal Anthony Silo argumentó que Daniel sí sabía lo que hacía, que planeó el crimen, que esperó a que su padre dejara las llaves, que fue por el arma, que montó una escena falsa y que intentó culpar al padre moribundo. Para Silo, esto no fue un brote psicótico ni un acto impulsivo, sino fue un crimen pensado por un adolescente obsesionado con salirse con la suya. En sus palabras, él dijo: mucha gente se enoja cuando le quitan algo que quiere, pero no todos van por una pistola. El juez James Burke escuchó ambos lados y aunque su veredicto reconoció que Daniel tenía un estado mental alterado, no lo declaró inocente. Daniel fue declarado culpable de asesinato agravado, intento de asesinato y manipulación de evidencias. Por eso lo condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 23 años.
En el 2009, Daniel Petrick fue trasladado a la prisión de Grafton, Ohio. Tenía tan solo 17 años. Y el videojuego que tanto amaba ahora estaba guardado como evidencia, pero en esta ocasión, en una caja policial. ¿Qué lo llevó a disparar? Hasta este punto, la historia pues en sí ya es brutal. Un adolescente, una pistola, una familia destruida. Y un videojuego en medio de todo esto. Pero la pregunta que queda flotando no es en sí si Daniel disparó, porque lo sabemos, sino el por qué. ¿Fue realmente el videojuego de Halo 3 lo que lo empujó al límite? ¿O fue simplemente el catalizador de algo muchísimo más profundo en este chico? Y más peligroso, porque si bastara un videojuego para volverte un asesino o para matar a alguien, pues no estaríamos hablando de un caso aislado, ¿verdad? Estaríamos hablando de una epidemia. Te digo por qué, en el 2009, cuando se celebró el juicio de Daniel, Halo 3 ya había vendido más de 14,000 millones de copias en todo el mundo. Millones de jóvenes jugaban este mismo título cada día, pero solamente uno, había terminado disparándole a sus padres. Entonces, si no fue el videojuego, ¿qué fue? Según un análisis publicado por el Instituto de Psiquiatría de la Universidad de Londres, los comportamientos violentos en adolescentes no pueden explicarse por una sola causa. El informe, liderado por el psiquiatra el Dr. Peter Fonagy, señala que la violencia extrema juvenil suele surgir de la interacción entre un entorno negligente, un trastorno de salud mental no tratado y factores de estrés agudos, y un estímulo también inmediato que funcione como un detonante. Si nos ponemos a analizar, si te pones a ver, en el caso de Daniel Petrick estaban todos estos factores presentes. Primero, la lesión. Esa caída en la montaña que lo dejó sin deporte, sin cuerpo, sin futuro. Después la infección de estafilococos que lo obligó a aislarse por casi un año. Luego su encierro, sin escuela, sin amigos, sin contacto. Y encima de todo esto, un entorno familiar rígido, devoto, donde no había espacio para hablar de las emociones. Daniel no solo estaba deprimido, él estaba desconectado del mundo. El psicólogo forense Steven Neuhaus, que lo evaluó en el juicio, describió su estado como una disociación progresiva de la realidad, causada por el aislamiento prolongado, por un dolor físico y una fuerte identificación de la estructura de recompensa inmediata en el videojuego. Esta estructura, que es matar, ganar, avanzar, era lo único en su vida que funcionaba como debía. El psiquiatra Romeo Vitelli, colaborador del Psychology Today, escribió sobre este caso en el 2013 y fue muy claro. Él dijo: los videojuegos no causan violencia, pero en individuos vulnerables pueden convertirse en una vía para expresar una rabia que no supieron procesar de alguna otra manera. En otras palabras, no fue Halo lo que lo volvió violento, fue el dolor, fue el encierro, fue la soledad. Y cuando le quitaron este videojuego, le quitaron el único lugar donde él podía ser él mismo, sin estar roto. Pero hay una última pieza en esta historia, una que muchos olvidan: la pistola. Esa Taurus PT-92 estaba en la misma caja fuerte que un juego. Daniel no tuvo que buscar un arma ilegalmente, no tuvo que robar, solo tuvo que esperar a que sus papás dejaran las llaves sobre la mesa, y lo hicieron, como cada noche. Hay quienes culpan a los videojuegos, otros culpan a los padres, algunos culpan a la falta de tratamiento psicológico. Pero en el fondo, esta historia no trata de culpas. Trata de lo que pasa cuando dejas que un adolescente se hunda sin hacerle las preguntas correctas, sin ofrecerle la ayuda que realmente necesita. Daniel Petrick, el día de hoy, tiene 33 años. Ha pasado más de la mitad de su vida tras las rejas. En 2030, podría solicitar libertad condicional por primera vez. Y si lo hace, habrá pasado 23 años preso por un crimen que cometió a los 16. Su padre sobrevivió. Perdió un ojo, perdió a su esposa y, sin embargo, el hombre sigue visitando a su hijo en prisión. Sigue creyendo que lo que ocurrió esa noche no fue maldad, fue desesperación.
Esta, amigos, no es una historia sobre un monstruo. Es una historia sobre un chico que colapsó. Y sobre un sistema que llegó demasiado tarde. Porque lo que mató no fue Halo. Lo que mató fue la falta de escucha, la soledad, el dolor no detectado que nadie quiso ver. Y lo más inquietante de todo esto es que no fue un solo caso tan extraordinario como parece. Según datos del CDC y del National Institute of Mental Health, en los últimos 20 años, los índices de depresión grave en los adolescentes se han duplicado. El suicidio es ya la segunda causa de muerte entre jóvenes a nivel mundial. Y el aislamiento postraumático por lesiones, enfermedades, por bullying o por pérdidas es uno de los principales detonantes. Y por eso, justamente por eso, esta historia importa muchísimo, porque podría pasarle a cualquiera. Le podría pasar a un amigo tuyo, a un hermano, a un hijo, a alguien que ves todos los días, pero que ya dejó de sentirse parte de este mundo. Entonces, la próxima vez que escuchemos que un adolescente se volvió adicto a un videojuego, tal vez la pregunta no debería ser ¿qué tanto juega?, sino ¿de qué está escapando? Amigos y amigas perturbados, espero les haya gustado mucho el Perturbados de hoy, lo dejé muy reflexivo. Les recuerdo que si quieren unirse a este canal, pueden apoyarnos siendo miembros del canal. También no estamos en Spotify, ese episodio en Spotify es sin censura. Dejaremos los links aquí abajo en la cajita de descripción. Y aparte también aquí abajo pueden encontrar los links a todos los archivos científicos y académicos que usamos para esta investigación. Déjenme aquí abajo qué otro tema quieren que platiquemos, de qué otro asesino serial a lo mejor les interesa platicar y claro que sí lo valoraremos para poderles traer todo ese contenido. Ya saben que mi nombre es Manu y nos vemos el próximo martes para analizar las mentes más perturbadas de este mundo, porque acuérdense que no hay nada más perturbador que la realidad. Nos vemos.